Hay libros en la historia que contienen algo más que simple conocimiento, portan un poder sobrenatural e inquietante que la ciencia moderna aún no puede explicar. Estos libros han sido enterrados, ocultos y, a veces, incluso maldecidos. Sin embargo, continúan fascinándonos y aterrorizándonos. Hoy nos sumergimos en el misterio que se esconde tras los libros más malditos y enigmáticos del mundo. Comencemos con el Top 1, Codex Gigas, la Biblia del Diablo. Top 1, Codex Gigas, la Biblia del Diablo. El Codex Gigas, mejor conocido como la Biblia del Diablo, es uno de los libros más misteriosos y malditos jamás descubiertos. Con un peso de más de 75 kilos, este enorme manuscrito fue encuadernado en cuero y reforzado con madera y hierro. No es solo el tamaño del libro lo que lo hace único, sino la inquietante leyenda que lo rodea. Cuenta la historia que en el siglo XIII, un monje llamado Hermann, también conocido como Hermann el Recluso, se enfrentó a la muerte por romper sus votos monásticos. Desesperado por obtener el perdón, Hermann rezó para ser perdonado y prometió crear el libro más grande jamás escrito para glorificar a Dios. Se le dio una noche para completar la tarea y, por la mañana, el libro estaba inexplicablemente terminado. Lo que hace que el Codex Gigas sea verdaderamente inquietante no es solo su enorme tamaño y su caligrafía perfecta, sino el hecho de que este libro, que normalmente tardaría 20 años en crearse, se terminó en una sola noche. Según la leyenda, Hermann no se limitó a crear este libro, hizo un pacto con el diablo. Las páginas del Codex Gigas contienen la Biblia Vulgata completa, junto con textos sobre exorcismo, medicina, astronomía y una colección de fórmulas mágicas. Sin embargo, son las páginas entre los textos sagrados las que hacen que este libro sea más perturbador. En estas páginas encontrarás profecías apocalípticas, hechizos para invocar espíritus y rituales para invocar protección utilizando símbolos nunca vistos en ninguna tradición religiosa conocida. Lo más escalofriante de todo es que una de las características más destacadas del Codex Gigas es el retrato de cuerpo entero del propio Satanás, representado con detalles oscuros y perturbadores. Su figura domina la página, con cuernos sobresaliendo de su cabeza y ojos que miran fijamente al lector con una calma antinatural y gélida. Esta imagen ha perseguido a cualquiera que se haya atrevido a mirarla durante demasiado tiempo, y se dice que el simple hecho de contemplarla puede provocar pesadillas aterradoras. La tinta utilizada en el Codex Gigas contenía trazas de arsénico, mercurio y ceniza de huesos, lo que plantea más preguntas sobre los orígenes y el propósito del libro. Algunos creen que la creación y el contenido del libro fueron el resultado directo del trato del monje con el propio Lucifer. El libro fue incautado tras su descubrimiento y ahora reside en la Biblioteca Real de Estocolmo. Sin embargo, no todo el contenido es accesible al público. Varias páginas han desaparecido y la explicación oficial es que resultaron dañadas durante el traslado del libro. Abundan los rumores de que las páginas que faltan contienen diagramas de geometría infernal e invocaciones que requieren el uso de armónicos vocales para activarse. En un informe restringido de 1973, un bibliotecario que intentó leer todo el códex en una sola noche fue hospitalizado, afirmando que empezó a oír susurros entre las palabras y a hablar en un idioma desconocido. El caso fue silenciado discretamente y, a día de hoy, el libro permanece bajo llave en una vitrina de cristal con clima controlado, disponible únicamente bajo estricta supervisión. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del Codex Gigas? ¿Fue realmente escrito en una sola noche por Hermann? ¿O hubo algo mucho más oscuro en juego? ¿Y por qué se ha mantenido oculto al ojo público durante tanto tiempo? Estas preguntas siguen sin respuesta, lo que aumenta el misterio y el atractivo de la Biblia del Diablo. Top 2. El Grimorio del Dragón Rojo. El Grimorio del Dragón Rojo, o Le Dragon Rouge, no es solo otro libro de hechizos. Es uno de los grimorios más oscuros y poderosos de la historia, rodeado de relatos escalofriantes y consecuencias fatales. Descubierto en 1521, en lo profundo de las catacumbas bajo la Bastilla, este libro estaba oculto tras una pared falsa, envuelto en tela, empapado en mirra y sellado con cera roja. Los soldados que lo encontraron se lo entregaron a un inquisidor,
Pero a los pocos días, el inquisidor desapareció misteriosamente y el libro se esfumó. Este grimorio es diferente a cualquier otro. Es una guía para realizar un pacto con fuerzas infernales a cambio de poder terrenal. Comienza con una invocación directa a Lucifer, pidiendo dominio sobre los espíritus que ordenan la riqueza material. Los rituales detallados en su interior no son simbólicos, son clínicos y precisos, ofreciendo un proceso paso a paso para invocar y vincular entidades demoníacas a la voluntad de uno. El texto ordena al practicante tallar sigilos en su propia piel utilizando una cuchilla sumergida en sangre de cabra y mirra, mientras recita frases en latín que alinean el alma del practicante con un espíritu de dominación. El Grimorio del Dragón Rojo identifica cuatro agentes infernales principales: Lucifer, Belcebú, Astarot y Oriente, cada uno asociado con uno de los cuatro elementos clásicos: aire, fuego, agua y tierra. A través de diagramas detallados, el libro describe cómo invocar a estos agentes individual o conjuntamente, dibujando círculos de mando llenos de minerales específicos como azufre, magnetita y polvo de huesos. Cada invocación requiere un sacrificio correspondiente: un gallo ahogado a medianoche para Belcebú, o salvia machacada y quemada durante un equinoccio para Astarot. La precisión de los rituales, con sus sacrificios calculados y materiales exactos, habla de un autor que tenía experiencia de primera mano con tales prácticas oscuras. Lo que realmente diferencia al Grimorio del Dragón Rojo es la sección llamada El Pacto. En esta sección se instruye al practicante a escribir un contrato con su propia sangre, jurando lealtad a Lucifer a cambio de lo que desee, ya sea riqueza, poder o salud. Tras firmar el pacto, el contrato debe quemarse en las llamas de una vela negra hecha de grasa animal y cenizas de un altar profanado. La instrucción final es esperar en la oscuridad, pues llegará una señal, pero el libro no especifica qué forma tomará dicha señal. A lo largo de la historia, quienes han poseído copias de este libro han muerto en circunstancias misteriosas. Muchos han sufrido alucinaciones, brotes violentos, o han sido víctimas de incendios inexplicables que destruyeron sus bibliotecas. En los siglos XVIII y XIX, la Iglesia Católica buscó activamente copias del Grimorio del Dragón Rojo por toda Europa, ordenando su destrucción. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el libro siguió resurgiendo, particularmente en círculos ocultistas clandestinos de Francia e Italia. Algunas versiones del libro fueron copiadas a mano, otras impresas toscamente, y no había dos copias idénticas. Se rumorea que una copia se conserva en una colección privada en Nueva Orleans, mientras que se cree que otra está guardada en los archivos secretos del Vaticano. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen estas afirmaciones. La persistencia del libro, junto con su contenido inquietante, lo ha mantenido envuelto en el misterio y el miedo. El Grimorio del Dragón Rojo no es solo un libro que promete riqueza y poder, es un libro que habla de forma clara y directa, ofreciendo poder a quienes se atrevan a realizar el pacto. Es un libro que ha estado rodeado de muerte y destrucción, y su legado continúa persiguiendo a quienes buscan ejercer su poder. Top 3. El Gran Grimorio. El Gran Grimorio no es el típico grimorio. Es uno de los libros más peligrosos y poderosos jamás escritos, un manual para invocar y controlar al propio Lucifer. Este texto antiguo ganó notoriedad por su escalofriante promesa, la capacidad de comandar al diablo y a sus legiones de demonios. Escrito con precisión metódica, el Gran Grimorio está diseñado no solo para invocar espíritus, sino para vincularlos a la voluntad del practicante. El libro se divide en dos secciones principales. La primera describe los preparativos necesarios para la invocación, y la segunda contiene los encantamientos y rituales. La primera parte es sorprendente por su detalle, describiendo las condiciones exactas requeridas para el éxito. El practicante debe crear una hoja forjada de hierro de meteorito, preparar un triángulo protector dibujado con las cenizas de la túnica de un sacerdote exhumado, y cronometrar cuidadosamente el ritual de acuerdo con las fases lunares. Estas instrucciones no son vagas, son precisas, clínicas e insistentes.
La segunda sección del libro contiene los poderosos encantamientos que invocan a Lucifer y a otras entidades infernales. Lo que diferencia al Gran Grimorio es su tono. A diferencia de otros grimorios que a menudo hacen que sus instrucciones suenen metafóricas o alegóricas, el Gran Grimorio trata sus rituales como guías prácticas paso a paso. El autor de este libro parece esperar resultados, no solo experiencias espirituales. Este sentido de certeza y control es lo que hace que el grimorio sea tan inquietante. El ritual para invocar al propio Lucifer es quizás el más escalofriante de todos. Se instruye al practicante a crear un pacto con Lucifer, no suplicando poder, sino comandándolo mediante la autoridad otorgada por el antiguo pacto de Salomón. Según el texto, este pacto, supuestamente oculto en un capítulo perdido del Antiguo Testamento, otorga a los humanos dominio sobre los espíritus a través de la jerarquía divina. En esencia, se le dice al practicante que vincule a Lucifer y a sus demonios a su voluntad. Uno de los aspectos más perturbadores del ritual es el requisito de soportar 13 noches consecutivas de invocación, cada una más intensa que la anterior. El texto advierte que no completar el ritual correctamente resultará en un colapso espiritual y en que el practicante sea reclamado por las fuerzas infernales que buscaba controlar. Este no es un libro para los débiles de corazón, exige una dedicación total y la voluntad de arriesgarlo todo. A lo largo de la historia, el Gran Grimorio ha sido prohibido y destruido por la Iglesia Católica, con copias perseguidas y quemadas. A pesar de estos esfuerzos, ha seguido resurgiendo en círculos ocultistas clandestinos. Algunas versiones fueron copiadas a mano, otras impresas en secreto, y no hay dos versiones idénticas. El libro ha sido vinculado a muertes y desapariciones misteriosas a lo largo de los siglos, consolidando aún más su reputación como uno de los textos más peligrosos jamás escritos. En 1932, un ocultista francés llamado Jean-Michel Ardo afirmó haber completado con éxito la invocación completa del Gran Grimorio. Poco después fue hallado muerto en su apartamento de Lyon, rodeado de marcas rituales. Las autoridades no informaron de signos de lucha, pero sus ojos se habían vuelto completamente negros. Sus diarios, ocultos bajo los tablones del suelo, contenían páginas del grimorio traducidas a una escritura fonética destinada a ser pronunciada en voz alta, no leída. El Gran Grimorio sigue envuelto en el misterio y el miedo. Es un libro que promete poder y control sobre las mismísimas fuerzas del infierno, pero a un coste tremendo. Los detalles exactos de sus rituales y el alcance total de su poder siguen siendo elusivos, dejándonos con la escalofriante pregunta: ¿existe realmente alguien que pueda comandar al propio diablo? ¿Y cuáles son las consecuencias para quienes se atreven a intentarlo? Top 4. El libro de los espíritus, Liber d'Esperit. El libro de los espíritus, o Liber d'Esperit, es uno de los grimorios más escalofriantes y misteriosos jamás descubiertos. Hallado en 1407 en un monasterio benedictino de Normandía, este libro no se parece a ningún otro texto ocultista de su época. Escrito en un dialecto medieval y encuadernado en cuero tosco de animal, no se centra en ángeles, demonios o elementos, sino más bien en los 46 espíritus que la Iglesia se negó a reconocer. Lo que hace que este libro sea verdaderamente aterrador es que proporciona instrucciones específicas, paso a paso, para invocar a estos espíritus mediante el uso de sangre. Los espíritus descritos en el Liber d'Esperit no se categorizan como ángeles o demonios, sino como les absents, un término que se traduce como los que faltan. Esta peculiar clasificación implica que estas entidades no son ni caídas ni designadas, sino que existen en un espacio liminal entre los reinos conocidos. Cada espíritu se identifica no solo por su nombre, sino por un emblema único, una alineación planetaria y síntomas físicos específicos que el invocador puede experimentar a su llegada: náuseas, sangrado por los ojos, afasia temporal. Estos síntomas sugieren que los espíritus del libro existen en un reino tan alejado del nuestro que el simple hecho de interactuar con ellos puede distorsionar el cuerpo y la mente humanos. Para invocar a estos espíritus, el practicante debe primero identificar su estrella ancestral bajo el zodíaco fijo.
Luego, en una hora lunar específica, debe extraer sangre, a menudo la suya propia, y mezclarla con belladona machacada, trazándola en una espiral a lo largo de un círculo ritual. Solo entonces puede activarse el glifo del espíritu deseado. Este ritual de sangre es crucial. Sin él, la entidad puede no materializarse o manifestarse de forma distorsionada e incompleta. Los espíritus no son invocados por azar, sino con frecuencias tonales específicas, sonidos o tonos que se cree que atraviesan la frontera de la carne y el pensamiento. Lo que hace que el Liber de Spirit sea particularmente aterrador es su nivel de precisión. Los rituales no son prácticas vagas y simbólicas, sino instrucciones calculadas al detalle. El libro especifica exactamente qué tipo de sangre debe usarse, cómo debe mezclarse con las hierbas e incluso los símbolos específicos necesarios para activar a los espíritus. Cada ritual se trata como un procedimiento técnico, sin margen de error. Si el practicante no sigue las instrucciones con exactitud, las consecuencias pueden ser graves. El libro advierte que si el tono de la invocación está desalineado, la entidad podría permanecer a medio abrir, filtrándose en el mundo físico sin forma, creando una presencia peligrosa e incontrolable. Los orígenes del Liber de Spirit son misteriosos y los estudiosos han debatido de dónde procede el texto y quién lo compiló. Algunos sugieren que fue una recopilación de textos ibéricos más antiguos incautados durante la Cruzada albigense, mientras que otros sostienen que es una fusión de misticismo hebreo y rituales gnósticos tempranos. A pesar de su contenido perturbador, la influencia del libro en los practicantes de lo oculto a lo largo de la historia ha sido significativa. Se han descubierto copias del libro en diversas partes de Europa, cada una idéntica en estructura y contenido, pero no hay pruebas de que dos copias estuvieran nunca en contacto directo. ¿Cómo pudo este libro extenderse por regiones sin comunicación conocida entre ellas? La Iglesia Católica declaró herético el Liber de Spirit inmediatamente después de su descubrimiento. Varios monjes que habían manipulado el libro informaron haber visto apariciones sombrías que imitaban el movimiento humano pero no proyectaban luz. Un cronista llegó a notar que la temperatura ambiente cerca del libro bajaba a 6 grados centígrados, incluso durante el verano. En 1482, un tribunal de inquisidores dominicos ordenó quemar todas las copias conocidas, pero como muchos libros malditos, se negó a permanecer destruido. El libro resurgió en 1701, oculto en el Château de Monigur, en el sur de Francia, y se rumorea que aún existe en una colección privada de la Biblioteca Nacional de Francia. En 1923, un ocultista británico que intentó realizar uno de los rituales informó haber visto una grieta en la luz y sufrió 3 días de intenso insomnio y afasia. Su investigación nunca se publicó y se retiró de la vida pública poco después. Esto consolida aún más el miedo y el poder que encierra el Liber de Spirit. El libro de los espíritus presenta un nivel de precisión malévola en sus instrucciones que lo convierte en uno de los textos más peligrosos jamás escritos. Mientras que otros grimorios pueden ofrecer poder o conocimiento, este libro ofrece algo mucho más inquietante: una conexión directa con entidades que nunca deberían ser invocadas y un camino peligroso hacia un conocimiento que ningún humano debería poseer. Top 5. El libro de Abramelin. El libro de Abramelin destaca entre otros grimorios no por sus rituales oscuros o promesas de poder, sino por su proceso meticuloso y prolongado. No es un libro de hechizos rápidos o de acceso fácil a fuerzas de otro mundo. En cambio, ofrece un camino largo y arduo hacia la verdadera iluminación espiritual y la capacidad de contactar y comandar poderosas entidades sobrenaturales. Pero para recorrer este camino, el practicante debe estar preparado para sacrificar meses de aislamiento, purificación y disciplina personal. La historia detrás de El libro de Abramelin se remonta al siglo XIV, cuando un judío alemán llamado Abraham de Worms viajó a Egipto en busca de sabiduría divina. Allí conoció a un mago ermitaño llamado Abramelin, quien le transmitió una enseñanza singular que cambiaría para siempre el curso de la magia. Según esta enseñanza, cada ser humano posee un santo ángel guardián,
un guía de otro mundo con el que solo se puede contactar tras someterse a un extenso proceso de purificación. El objetivo de este ritual no es invocar demonios o espíritus, sino alinearse con la contraparte divina asignada al alma. La operación central del libro requiere 6 meses de estricta purificación física y espiritual. El practicante debe realizar oraciones diarias, limpiezas rituales y seguir un régimen dietético estricto, manteniendo al mismo tiempo una reclusión total del mundo exterior. Durante este periodo, el practicante debe construir un espacio sagrado, un oratorio libre de distracciones y contaminación, donde realizará invocaciones al amanecer, al mediodía y al atardecer. Este periodo de intensa dedicación es necesario para ser digno de recibir la presencia del ángel. Solo después de este agotador proceso se revelará el santo ángel guardián, y solo entonces podrá comenzar la invocación de fuerzas demoníacas. A diferencia de otros grimorios que se centran en invocar demonios para beneficio personal, el libro de Abramelín pone un mayor énfasis en la alineación espiritual y la disciplina. Una vez que se ha contactado con el ángel, el practicante puede usar el poder de su ángel para vincular y controlar demonios. Pero a diferencia de la demonología vista en otros textos, este proceso es de dominio, no de negociación. Los demonios enumerados en el libro no son criaturas a las que se deba temer o adorar. En cambio, son vinculados y obligados a obedecer la voluntad del practicante. Los demonios en el libro de Abramelín están nombrados, jerarquizados y se les asignan tareas específicas. Incluyen entidades poderosas como Lucifer, Leviatán y Astaroth, cada uno con dominio sobre un reino específico. El libro instruye al practicante a utilizar una serie de cuadrados mágicos de palabras, símbolos palíndromos dispuestos en configuraciones geométricas precisas, para vincular a cada espíritu a su voluntad. Estos espíritus son entonces obligados a revelar conocimientos ocultos, localizar tesoros o realizar tareas de protección. Sin embargo, se dice que no completar el proceso de purificación invita al colapso espiritual, lo que hace que los riesgos de esta operación sean increíblemente altos. Uno de los elementos más inquietantes de El libro de Abramelín es una nota hallada en una copia del siglo XVII que reza: vio el rostro de algo que no debía vernos. La implicación es que el poder invocado a través de los rituales no está exento de consecuencias. Muchos practicantes de lo oculto que han intentado la operación han informado de experiencias perturbadoras, visiones de inteligencias de otro mundo, figuras sombrías y sentimientos abrumadores de pavor. En 1900, el infame ocultista Aleister Crowley intentó realizar el ritual en su propiedad de Boleskine House, en Escocia. Sin embargo, abandonó la operación a la mitad tras experimentar, según se informa, extrañas perturbaciones y perder el control de los rituales. Poco después afirmó haber sido acosado por inteligencias sin forma. El legado de El libro de Abramelín continúa proyectando una sombra oscura sobre el mundo del ocultismo. A pesar de ser un proceso agotador y peligroso, el libro ha influido en la formación de la magia ceremonial moderna. Muchos ocultistas siguen estudiando el texto, buscando comprender sus enseñanzas e intentando contactar con el Santo Ángel Guardián. Pero muy pocos afirman haber completado el ritual completo, y menos aún hablan de lo que sucedió después. El libro de Abramelín no es solo un manual para invocar demonios, es un mapa hacia el poder espiritual, uno que requiere dedicación total y la voluntad de enfrentarse a fuerzas que trascienden la comprensión humana. Sus enseñanzas desafían los límites entre lo humano y lo divino, ofreciendo un vistazo inquietante a los misterios del universo. Pero con este conocimiento viene un precio, uno que pocos están dispuestos a pagar. Top 6. El Manual de Múnich de Magia Demoníaca. El Manual de Múnich de Magia Demoníaca es uno de los grimorios más enigmáticos y perturbadores jamás descubiertos. Datado en el siglo XV, este manuscrito salió a la luz en circunstancias misteriosas en 1990 en la Biblioteca Estatal de Baviera, en Múnich. Encuadernado en cuero oscurecido y lleno de densas encantaciones en latín, sigilos dibujados a mano y detallados diagramas rituales, el manual rápidamente captó la atención por su enfoque clínico, casi científico,
para invocar y controlar demonios. No es un libro para los débiles de corazón, es un manual para la manipulación, para el poder y para enfrentarse a fuerzas que van mucho más allá de la comprensión humana. A diferencia de otros textos mágicos que suelen recurrir a un lenguaje alegórico o simbólico, el manual de Múnich es directo, preciso y aterradoramente específico. Se lee más como una guía técnica para invocar y vincular espíritus que como un documento espiritual o místico. El libro se divide en dos partes, una que proporciona instrucciones detalladas sobre cómo invocar demonios, y otra que se centra en cómo comandarlos, interrogarlos y controlarlos. Estos rituales no son abstractos, se presentan como pasos accionables que exigen una ejecución cuidadosa y una precisión inquebrantable. A cada demonio descrito en el manual de Múnich se le asigna un papel específico, con detalles precisos sobre cómo invocarlo, qué momento y lugar son los mejores y qué sacrificios deben realizarse. El manual categoriza 35 demonios, muchos de los cuales aparecen en otros grimorios, pero con rasgos o jerarquías alteradas. Algunos espíritus gobiernan atributos específicos como el sonido, la lógica o incluso las emociones, mientras que otros se describen como entidades que desafían cualquier clasificación. Por ejemplo, un demonio llamado Andralos gobierna el sonido y la lógica, y se dice que llega con un viento que habla en rima, exigiendo la sangre de una bestia silenciosa, a menudo un gato al que se le ha cortado la lengua. Lo que realmente diferencia al manual de Múnich es su modelo de interrogación. Los rituales de este manual no sirven únicamente para invocar demonios, están diseñados para extraer información. El libro contiene docenas de preguntas guionizadas, cada una diseñada para ser formulada durante el ritual con el fin de obtener conocimiento de los espíritus. Por ejemplo, el libro instruye al practicante a preguntar, ¿dónde está enterrada la lengua de plata de San Mauricio? ¿O quién vigila las puertas del norte cuando las estrellas se vuelven negras? Estas preguntas no se dejan a la interpretación, están escritas de antemano, con espacios dejados para que el practicante anote las respuestas recibidas durante el estado de trance. Las respuestas llegan en forma de símbolos, sueños o sincronicidades, pero nunca directamente, lo que aumenta la naturaleza ominosa y críptica del libro. El libro también incluye diagramas para crear círculos rituales y sigilos para vincular a los espíritus. Estos símbolos no son solo mágicos, se tratan como instrumentos precisos. El manual incluso incluye fórmulas para crear estos sellos utilizando una variedad de materiales, desde metal hasta polvo de huesos, dependiendo del espíritu que se invoque. El grado de especificidad es sorprendente. Cada ritual, cada símbolo y cada acción se describen con tal exactitud que casi se espera que el practicante tenga éxito. Pero el manual no solo enseña a invocar, también se centra en cómo controlar a los espíritus invocados. El practicante debe ordenar al espíritu que obedezca, interrogarlo y luego despedirlo una vez completada su tarea. Sin embargo, si alguna parte del ritual sale mal, las consecuencias pueden ser graves. Se dice que algunos espíritus permanecen en el mundo físico de forma incompleta o corrompida, y esto puede llevar a situaciones peligrosas e incontrolables. En 2002, durante una conferencia académica, un teólogo checo afirmó haber intentado una de las invocaciones menores del manual de Múnich. Los resultados fueron escalofriantes. Informó haber visto un desgarro en la luz, seguido de 3 días de afasia e insomnio. Se retiró de la vida pública después de aquello y sus hallazgos nunca se publicaron. Este incidente aumentó la creciente sensación de que el manual de Múnich posee un poder peligroso e impredecible. La influencia del libro todavía se siente en los círculos ocultistas actuales. Aunque la Iglesia lo prohibió hace siglos, han aparecido copias en sociedades secretas y algunos investigadores afirman que partes del texto se utilizaron en experimentos militares secretos. A pesar de estar clasificado como peligroso y herético, el manual de Múnich perdura como testimonio del oscuro, preciso y aterrador mundo de la magia demoníaca. No es un libro para quienes buscan la iluminación, sino para quienes están dispuestos a pagar el precio por el poder, sea cual sea el coste. Top 7. El Códice Picatrix.
El Códice Picatrix es uno de los textos mágicos más antiguos e influyentes jamás creados, y se distingue de otros grimorios por su enfoque profundamente intelectual de la magia. A diferencia de los grimorios que se centran en invocar demonios o controlar espíritus, el Picatrix es un tratado sobre cómo dar forma a la propia realidad. Escrito en el siglo X u XI, fue compilado en Andalucía y bebe de una vasta gama de conocimientos, incluyendo tradiciones mágicas griegas, persas e indias. Aunque originalmente se escribió en árabe y más tarde se tradujo al latín en el siglo XII, sus ideas centrales han resonado a través de los siglos, influyendo en pensadores mágicos, estudiosos e incluso científicos. Lo que hace que el Picatrix sea particularmente intrigante es su concepto central, que el pensamiento alineado adecuadamente con las fuerzas cósmicas puede alterar el mundo material. El libro propone que cada planeta emite una energía o esencia específica que influye en la vida humana y que al alinear los rituales con las horas planetarias correctas, uno puede aprovechar esta energía cósmica. La idea central no se trata simplemente de invocar espíritus, sino de comprender y manipular el tejido mismo del universo. Para lograrlo, el Picatrix instruye al practicante a elaborar talismanes, inciensos y otros objetos mágicos imbuidos de las hierbas, metales y sonidos correspondientes. Estos rituales están diseñados para alinear la intención del practicante con la energía de los planetas, permitiéndole dar forma a la realidad a su voluntad. El enfoque de la magia en el libro no es simbólico, sino de naturaleza científica. Trata los rituales como procedimientos de ingeniería, con instrucciones exactas sobre cómo realizarlos. Por ejemplo, incluye recetas de incienso que pueden abrir la puerta de Marte, diseños geométricos para crear cámaras de mejora de la memoria e instrucciones para construir espejos que reflejen el nombre verdadero del destino de una persona. Es un manual para transformar el espacio, el ser y la realidad, como si el practicante fuera un ingeniero cósmico. Sin embargo, lo que realmente diferencia al Picatrix es su sección sobre la animación ociosa. Un capítulo explica cómo crear una estatua imbuida de conciencia preparando un cuerpo de cera, plomo y resinas vegetales, y exponiéndolo a influencias planetarias durante un periodo de 40 días. Si tiene éxito, la estatua hablará una vez ante una pregunta, tras lo cual debe ser destruida antes del siguiente ciclo lunar. El libro advierte que no deshacerse de la estatua adecuadamente resultará en la ruptura de los sueños y la lenta inversión de la razón. Este concepto de crear vida, aunque sea temporal, desafía nuestra comprensión moderna de la creación y la conciencia. El libro no se detiene en la manipulación de la realidad física, también propone que la propia mente puede ser moldeada e influenciada por estas fuerzas cósmicas. Describe formas de mejorar la memoria, alterar la percepción e incluso cambiar el propio destino alineándose con el orden cósmico. El enfoque del libro en el desarrollo intelectual y psicológico lo hace destacar de otros grimorios que tienden a centrarse más en la invocación de demonios o espíritus. El Picatrix ofrece un tipo diferente de magia, una que involucra a la mente, el cuerpo y el universo trabajando en armonía. Quizás el aspecto más inquietante del Picatrix es su tono. El libro no es misterioso ni espiritual, es directo y casi clínico en su enfoque. Presenta el poder como algo que ya existe en nuestro interior, esperando ser desbloqueado mediante la alineación adecuada con el universo. Esta idea de que nuestros pensamientos e intenciones pueden dar forma directamente al mundo que nos rodea refleja conceptos científicos modernos como la teoría cuántica y la neuroplasticidad, lo que hace que el Picatrix se sienta sorprendentemente moderno, a pesar de sus orígenes antiguos. A pesar de haber sido prohibido por la Iglesia poco después de su traducción, el Picatrix ha influido en innumerables magos, astrólogos e incluso figuras prominentes como Isaac Newton. Sus ideas sobre la manipulación de la realidad y el poder de la intención han inspirado a generaciones de ocultistas y, incluso en tiempos modernos, algunos todavía estudian sus enseñanzas. En 2006, un informante afirmó que instalaciones de investigación militar habían estado explorando algunas de las fórmulas del libro para aplicaciones en guerra cognitiva, sugiriendo que las ideas del Picatrix pueden seguir siendo relevantes,
y quizás peligrosas hoy en día. Al final, el Picatrix presenta un desafío inquietante a nuestra comprensión de la magia y la realidad. No se trata solo de invocar espíritus o ganar poder, se trata de remodelar el tejido mismo de la existencia. Sus implicaciones son vastas y, si sus enseñanzas son correctas, sugieren que solo hemos arañado la superficie del verdadero potencial de la mente humana. Top 8. El libro de Honorio. El libro de Honorio destaca entre otros grimorios por su enfoque único e inquietante de la magia. A diferencia de muchos textos mágicos que se centran en invocar demonios o llamar a espíritus para obtener poder, el libro de Honorio adopta una postura mucho más agresiva. No es un libro sobre buscar favores de lo sobrenatural, es un libro sobre comandar y obligar a las entidades sobrenaturales a someterse. Este grimorio es un manual para invocar seres de más allá del reino humano y vincularlos a la voluntad del practicante. Los orígenes de El libro de Honorio están envueltos en el misterio. Se dice que fue escrito en el siglo XIII por un monje desconocido llamado Honorio, aunque algunos estudiosos creen que fue obra de Anorio de los Ladrones o incluso del propio rey Salomón bajo un seudónimo. El texto se estructura en torno a una serie de rituales que permiten al practicante contactar directamente con entidades que existen fuera de la dicotomía típica del cielo y el infierno. Estos seres no son ángeles ni demonios, sino algo totalmente distinto, seres que habitan el espacio metafísico entre esos reinos. Lo que hace que este grimorio sea tan perturbador es su tratamiento de la geografía espiritual. En lugar de presentar una visión simplista del mundo dividido en cielo, infierno y tierra, el libro de Honorio introduce anillos metafísicos concéntricos, cada uno gobernado por diferentes leyes del tiempo, la materia y la voluntad. Las entidades que residen en estos anillos exteriores requieren invocaciones más complejas, algunas de las cuales implican distorsiones geométricas o matrices basadas en el sonido. Uno de los rituales más inquietantes consiste en construir una cámara con paredes de madera curva y un techo pintado con constelaciones invertidas. En este espacio se abre una puerta mediante un cántico escrito al revés, pronunciado en completa oscuridad, sobre el corazón de una paloma ensangrentada. El lenguaje del libro es duro y exige obediencia absoluta. Se advierte al practicante que rechace el consejo de los ángeles y, en su lugar, invite a aquellas entidades que no temen a la carne. Estos seres son descritos como recordadores de la escritura perdida, y se dice que poseen conocimientos que se han perdido para el mundo moderno. Los rituales de El libro de Honorio no son para los débiles de corazón, requieren dedicación, fuerza y la voluntad de enfrentarse a fuerzas más allá de la comprensión. Uno de los aspectos más escalofriantes de este grimorio es el concepto de coacción espiritual. A diferencia de otros textos mágicos que se centran en la invocación de espíritus para obtener conocimiento o protección, el libro de Honorio trata de obligar a estas entidades a revelar sus secretos y servir a la voluntad del practicante. El texto instruye al practicante a construir un círculo de contención inscrito con símbolos sagrados, cada uno de los cuales está diseñado para atrapar al espíritu dentro de sus límites. Una vez atrapado, el espíritu es interrogado y el practicante le extrae el conocimiento mediante un conjunto de preguntas específicas que deben prepararse de antemano. El tono severo del libro y sus exigencias de dominación se ven agravados por las graves consecuencias del fracaso. Si alguna parte del ritual sale mal, el practicante corre el riesgo de ser consumido por las mismas fuerzas que buscaba controlar. De hecho, una de las advertencias más perturbadoras del libro es una nota hallada al margen de una copia del siglo XVII que simplemente dice: «Vio el rostro de algo que no debía vernos». Esto implica que los espíritus invocados por los rituales de El libro de Honorio están tan alejados del entendimiento humano que encontrarse con ellos puede resultar en la locura o algo peor. El libro de Honorio ha sido considerado durante mucho tiempo con sospecha y temor. Fue prohibido por la Iglesia Católica casi inmediatamente después de su aparición, y varios inquisidores que intentaron traducirlo a la lengua vernácula murieron al cabo de un año de comenzar su trabajo. En algunos casos, copias del libro fueron enterradas con sacerdotes o escondidas en archivos secretos. Incluso hoy en día el libro se considera demasiado peligroso para ser estudiado abiertamente.
Algunas versiones del mismo han resurgido a lo largo de los años, a menudo en círculos ocultistas clandestinos, y persisten los rumores de que una versión completa del texto se conserva en una colección privada. Lo que hace que el libro de Honorio sea verdaderamente perturbador es su intención. No es solo una guía para invocar espíritus, es un manual para tomar el control de las mismísimas fuerzas del universo. Exige poder, obediencia y dominación completa sobre el reino espiritual. Para aquellos dispuestos a soportar los agotadores rituales y enfrentarse a lo desconocido, ofrece la capacidad de aprovechar fuerzas con las que nunca se debería jugar. Pero, ¿a qué precio? Top 9. El libro juramentado de Honorio. El libro juramentado de Honorio es uno de los textos más intrigantes y controvertidos del mundo oculto. A diferencia de otros grimorios que proporcionan conocimientos y rituales para el empoderamiento personal, el libro juramentado presenta un enfoque radicalmente diferente, un documento legal para coaccionar a las fuerzas divinas. Su propósito no es meramente invocar espíritus o adquirir conocimientos, sino exigir el acceso a reinos ocultos de poder espiritual, a través de juramentos legales vinculantes. Se cree que este libro fue sacado clandestinamente de un monasterio en el sur de Francia en 1347, durante el apogeo de la peste negra. Encuadernado en vitela de color rojo oscuro y sellado con un cierre en forma de serpiente que se devora la cola, el libro juramentado lleva una inscripción que advierte a su lector de su peligroso contenido. Según los informes, el monje que descubrió el libro se vio afectado por misteriosos aullidos procedentes de la biblioteca de la capilla la noche después de abrirlo. Por la mañana fue hallado muerto. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos estaban ennegrecidos y sus labios sellados. Se dice que el libro juramentado no es solo un grimorio, es un sistema codificado de coacción divina, diseñado para forzar la apertura de los cielos. Los rituales contenidos en el libro juramentado de Honorio son únicos porque presentan la invocación espiritual no como una súplica o llamada, sino como una apelación legal. El practicante no se posiciona como un mendigo que busca ayuda de poderes superiores, sino como un abogado que invoca la ley universal para anular el silencio divino. El practicante presta un juramento en nombre de la justicia divina, exigiendo acceso al conocimiento angélico y, lo que es más inquietante, dominio sobre los espíritus de los muertos y los condenados. El texto está organizado con una estructura estricta, dividiendo los rituales en pasos que exigen precisión y control. Cada ceremonia comienza con un juramento que vincula al practicante a las consecuencias del mal uso del conocimiento que obtenga. Tras prestar el juramento, el practicante procede a realizar el ritual, a menudo bajo una intensa presión y con un gran sacrificio personal. Los rituales incluyen ayunos, oraciones al amanecer, orientarse hacia estrellas específicas y dibujar círculos concéntricos llenos de nombres escritos en hebreo, griego y a veces alfabetos desconocidos. La compleja geometría de estos círculos está diseñada para crear una puerta espiritual a través de la cual el practicante puede acceder al conocimiento prohibido. Quizás el ritual más infame de el libro juramentado es el Orio Illuminandi, del que se dice que induce visiones de arquitectura celestial y revela los nombres de frases vibratorias que desbloquean la percepción de dimensiones superiores. Este ritual requiere que el practicante prepare una vela imbuida de resinas que solo se encuentran en el Levante y que recite ciertas frases en orden inverso. Se dice que el resultado de realizar este ritual es un cambio profundo en la conciencia, uno que revela verdades ocultas sobre el universo y el lugar del practicante en él. Lo que hace que el libro juramentado de Honorio sea particularmente inquietante no son solo los rituales en sí, sino el desgaste físico y mental que suponen para el practicante. El libro advierte que no completar los rituales correctamente resultará en un colapso espiritual y que el practicante quedará expuesto a las fuerzas que buscaba comandar. Varios practicantes a lo largo de la historia que intentaron estos rituales sufrieron, según se informa, un malestar psicológico extremo, incluyendo visiones, alucinaciones e incluso la muerte. En 1923, un destacado ocultista británico, Arthur Waite, afirmó haber intentado uno de los rituales, pero murió misteriosamente poco después de un paro cardíaco repentino.
Sus notas nunca fueron recuperadas. El libro juramentado de Honorio ha seguido siendo objeto de fascinación y temor entre los ocultistas durante siglos. Aunque fue prohibido por la Iglesia Católica en el siglo XIV, han resurgido copias a lo largo de la historia, a menudo en círculos ocultistas clandestinos. El enfoque del libro en el uso de la ley espiritual para coaccionar a seres divinos lo distingue de otros grimorios. No se trata de buscar la iluminación o la sabiduría, se trata de dominación, control y maestría sobre fuerzas que van mucho más allá del entendimiento humano. Hoy en día, el libro juramentado sigue siendo muy controvertido. Existe una edición parcial en la Biblioteca Británica, pero capítulos clave han sido redactados o sustituidos por páginas en blanco. En la década de 1960 hubo susurros de que los rituales del libro habían sido utilizados en experimentos de visión remota de la CIA bajo el proyecto Stargate. Ya sean ciertos estos rumores o no, el libro juramentado de Honorio sigue siendo uno de los libros más peligrosos y misteriosos del mundo oculto, ofreciendo un vistazo a una realidad donde las fuerzas divinas pueden ser vinculadas y obligadas a someterse. Top 10. La clave de Salomón. La clave de Salomón es quizás el más conocido e infame de todos los grimorios. Con su reputación de invocar tanto a ángeles como a demonios, este libro se considera la guía definitiva para controlar las fuerzas espirituales, escrito por el propio rey Salomón bíblico, o al menos eso cuenta la leyenda. A diferencia de muchos otros grimorios que se centran en invocar espíritus para beneficio personal, la clave de Salomón está estructurada como un manual práctico, ofreciendo instrucciones precisas y metódicas tanto para invocar como para desterrar espíritus. Según la tradición, el rey Salomón escribió este libro mientras estaba prisionero de las fuerzas demoníacas que una vez había esclavizado. En muchas versiones se dice que la clave de Salomón fue dictada por Salomón durante su tiempo de cautiverio. El libro se divide en dos secciones principales, una que describe los preparativos necesarios para los rituales y otra que contiene los encantamientos, símbolos e instrucciones reales para invocar y comandar espíritus. Lo que hace única a la clave de Salomón es su estructura. Cada ritual es una operación calculada que requiere tiempos, lugares y materiales específicos, hasta llegar a las hierbas, metales y objetos exactos necesarios. La primera parte del libro está dedicada a los rituales de purificación. El practicante debe abstenerse de comer carne, aislarse de la sociedad y realizar un ciclo lunar completo de oración. Solo después de completar este proceso de purificación puede el practicante comenzar a dibujar los círculos rituales necesarios para la invocación. No son círculos ordinarios. Cada uno debe contener nombres de ángeles específicos, símbolos planetarios y líneas de escritura antigua, todo ello inscrito con una hoja de plata virgen. El material para el círculo debe ser pergamino virgen, específicamente la piel de una cabra nacida bajo la hora de Júpiter, sacrificada sin derramar sangre. Estas instrucciones no son metafóricas, son obligatorias. Los rituales fallarán si se pasa por alto un solo detalle. Una vez trazado correctamente el círculo, el practicante puede comenzar a invocar espíritus. La clave de Salomón proporciona descripciones detalladas de 72 espíritus, tanto celestiales como infernales, cada uno asociado a una función específica. Algunos espíritus están destinados a descubrir secretos, mientras que otros pueden manipular los sueños, localizar tesoros ocultos o incluso distorsionar la memoria. Cada espíritu tiene un sello, un encantamiento y un método de vinculación específicos. Se dice que Salomón capturó a 72 demonios en un recipiente de bronce, obligándolos a servirle mediante la invocación del nombre de nombres, una expresión mística conocida solo por los más puros de corazón. Los espíritus deben obedecer y, mediante este control, el practicante puede doblegar el reino espiritual a su voluntad. El grado de precisión en la clave de Salomón es lo que la diferencia de otros textos mágicos. Cada paso está cuidadosamente delineado, desde la hora del día hasta la hora planetaria, la dirección del viento e incluso los niveles de humedad. Si alguno de estos elementos está desalineado, el espíritu puede aparecer corrompido o puede negarse a marcharse una vez invocado.
El libro incluso proporciona herramientas de protección, incluyendo pentáculos dibujados a partir de la geometría divina y anillos grabados con palabras hebreas de poder. En algunos rituales se advierte al practicante que nunca mire directamente al espíritu invocado hasta que el círculo esté sellado. Una sección describe un espejo especial utilizado para verificar si el espíritu está obedeciendo o engañando. Sin embargo, el espejo debe enterrarse tras 3 usos porque el reflejo puede permanecer, atrapando la influencia del espíritu en el mundo físico. Lo que realmente distingue a la clave de Salomón de otros grimorios es su tono. A diferencia de la mayoría de los textos que prometen poder, protección o transformación, la clave de Salomón no ofrece tales garantías. No hay promesa de salvación ni de protección contra las fuerzas del mal, solo los pasos precisos necesarios para controlar y comandar esas fuerzas. Los rituales exigen maestría, no solo de la magia, sino del control. El libro presenta el reino espiritual como un sistema que puede ser manipulado, no como algo que deba ser temido o venerado. A lo largo de los siglos, la clave de Salomón ha influido en innumerables magos, ocultistas e incluso científicos. Eruditos del Renacimiento como Cornelio Agripa y Eliphas Levi tomaron su estructura como referencia para sus propios sistemas mágicos. El libro ha sido citado por ocultistas como Aleister Crowley, quien lo consideraba fundamental. Las órdenes modernas de magia ceremonial siguen adaptando sus rituales, aunque con precaución. Aunque han circulado muchas versiones de la clave de Salomón por toda Europa, algunas copias permanecen en colecciones restringidas, incluyendo una en la Biblioteca Británica. Sin embargo, incluso en estas copias, ciertas páginas suelen estar redactadas, lo que aumenta aún más la mística del libro. En 2003, un archivista anónimo del Vaticano afirmó que la Santa Sede poseía una edición del siglo XIII de la clave de Salomón, encuadernada en piel humana, guardada en una bóveda sellada bajo los archivos secretos del Vaticano. El Vaticano nunca ha confirmado esto, pero tales rumores siguen alimentando la leyenda del libro. La clave de Salomón es un libro de control, precisión y poder. No promete la iluminación ni el favor divino, sino que ofrece un camino para dominar las fuerzas espirituales del universo. Es un libro que no se limita a explicar la magia, instruye al practicante para que la domine. Y para aquellos que están dispuestos a seguir los exigentes rituales del libro, las recompensas son ilimitadas. Pero el coste del fracaso es igual de grande. Estos libros antiguos y misteriosos, desde el Codex Gigas hasta la clave de Salomón, son algo más que simples reliquias del pasado. Albergan un poder extraño y peligroso que la ciencia moderna aún no puede explicar. ¿Por qué fueron prohibidos y ocultados estos libros? Poseen realmente la capacidad de cambiar el mundo. Asegúrate de suscribirte y darle a me gusta al vídeo para estar al tanto de más historias escalofriantes.